Ejercicio 53. La iluminación de un objeto por una fuente de luz es directamente proporcional a la fuerza de la fuente de luz e inversamente proporcional al cuadrado de distancia desde la fuente. Al leer esto ya podemos deducir que nos dan esta fórmula. Iluminación es igual a fuerza sobre la distancia al cuadrado. ¿Por qué? Porque nos dicen que la intensidad de la iluminación es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la distancia. Luego nos dicen, si dos fuentes de luces, una 3 veces más fuerte que la otra, son ubicadas 10 pies aparte, ¿dónde debería ser ubicado un objeto en la línea entre ambas fuentes para así recibir la menor iluminación? Entonces, de esto decimos que la fuerza de uno será F y como la otra tiene el triple será 3F y se encuentran a una distancia de 10 pies y debemos encontrar dónde poner nuestro objeto para que reciba la menor iluminación posible. Debemos considerar la iluminación total es igual a iluminación de la fuente A más iluminación de la fuente B. Entonces nos quedaría la iluminación respecto a X es igual a F sobre 10 menos X al cuadrado más 3F sobre X al cuadrado. ¿Esto por qué? Porque respecto a la fuente B, la distancia del objeto es X. Y respecto a la fuente A, la distancia del objeto es 10 menos X al cuadrado. Entonces, X está entre 0 y 10. Entonces, para derivar mejor esta fórmula, debemos reestructurarla. Entonces, pasamos el denominador, que es 10 menos X al cuadrado, para multiplicarla y queda negativo el exponente. Lo mismo sucede aquí y procedemos a derivarla. Nos da F por menos 2, que es el exponente, por 10 menos X elevado a menos 3, por la derivada de la interna, que es menos 1, más 3F, porque es constante, por menos 2, que es el exponente, X elevado a menos 3. Ahora nuevamente la reacomodaremos de tal forma que los exponentes nos queden positivos en la parte del denominador para ambos casos. Procederemos a igualar a 0 esta que es la primera derivada para así hallar los puntos críticos. El primer paso fue realizar esta multiplicación y esta para empezar a despejar nuestra variable X. Por lo tanto, en primer lugar procederemos a realizar esta multiplicación que nos da este resultado. A continuación vamos a pasar el menos 6F por 10 a la menos X elevado a la 3 a nuestro lado izquierdo para que tenga signo positivo. A continuación dividimos 6 entre 2, lo cual nos da 3, 10 menos X elevado a la 3 y a este lado tenemos 3X porque F la cancelamos a ambos lados. Es así como sacamos la raíz cúbica a este lado para deshacernos de este cubo. A continuación, lo que hacemos es que como este tiene 3 y le estamos sacando la raíz cúbica, se nos cancela y en este caso no ocurre lo mismo, por lo que nos queda raíz cúbica de 3 por 10 menos X es igual a X. Aquí procedemos a hacer la multiplicación y a este lado igualamos a X. Ahora debemos pasar las X a un solo costado de la ecuación, por lo tanto esta la pasamos con signo positivo y en este lado lo que vamos a hacer es sacar factor común, que es X, que corresponde a 1 más raíz cúbica de 3
de tal forma que simplemente al pasar 1 más raíz cúbica de 3 a dividir, despejemos nuestra x. Y este valor aproximadamente da 5.9 pies y es el cual debemos decidir si corresponde a un máximo o a un mínimo. Para determinar si es mínimo o máximo necesitamos evaluarlo en la segunda derivada. Entonces retomamos que la primera derivada es esta y como segunda derivada tenemos menos 6f, que es constante, por menos 3, que es el exponente, x elevado a menos 4, más 2f, que es la constante, por menos 3, el exponente, por 10 menos x elevado a menos 4 por su interna, que es menos 1. Ahora vamos a multiplicar las constantes. Entonces menos 6 por menos 3 da 18f. X elevado a menos 4, más las constantes de aquí, que es 2 por menos 3, que es menos 6, por menos 1 nos da 6f, por 10 menos x elevado a menos 4. Entonces reemplazamos el valor que nos dio, que es 5.9 pies, en la segunda derivada, y nos da que en la segunda derivada en 5.9 pies es mayor que 0, es decir, es positivo, por lo tanto es mínimo. Entonces, retomando la pregunta, ¿dónde debería ser ubicado un objeto en la línea entre ambas fuentes para así recibir la menor iluminación? Entonces, la respuesta es 5.9 pies respecto a la fuente B.